Y oremos, ¿sí? Oremos a Dios antes de que entremos en esto. Padre, gracias por tu amor, por tu palabra. Gracias porque creemos y confesamos porque lo creemos firmemente que tu palabra es viva y eficaz para todas las generaciones, Señor. Gracias porque tu palabra alcanza a todas las generaciones de todas las épocas de la humanidad. Gracias por traerla, por inspirarla, por sembrarla en nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables a nuestro entendimiento, a nuestro corazón. Padre Santo, que solamente tu verdad sea expuesta ahora mismo para que nuestro espíritu y nuestra vida sea bendecida. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero hablar de un personaje que está en el libro, en el Evangelio de Juan, un personaje que se habla poco. Realmente yo he escuchado pocas enseñanzas de esta persona. Es Juan el Bautista. Es una persona muy importante en la historia, pero se ha hablado poco, o se ha enseñado poco. Y yo me atreví a estudiar de Juan el Bautista solamente de un evento, quizá el más importante para su vida, el evento más importante para Juan el Bautista, y me atreví a sacar unos principios bíblicos y le pedí al Señor que me ayudara a volcarlos de manera práctica. Sí, es importante que cuando estudiemos la palabra la entendamos, pero busquemos la forma de practicarla y de enseñarla a los demás de manera práctica, que sea sencilla y fácil de vivirla. Y esto está en el libro de Juan, del Evangelio de Juan. Juan escribió esta historia porque escribió este libro, este Evangelio, y están ahí en ese capítulo. Si lo quieren buscar o apuntar, está en Juan 1:27. Y bueno, esto es, lo voy a leer, vamos a leerlo y nos contextualizamos. Se me ha cerrado. Dice, desde el versículo 27, este es el que viene después de mí. Aquí está hablando Juan el Bautista. El que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Ahora vamos a saltar al 29, nos saltamos el 28. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, ¿qué dijo Juan? Después de mí viene alguien, un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. El 31. Y yo no le conocía. Esto es importante. Juan está escribiendo o diciendo que él no le conocía. Pero ¿usted sabe quién es Juan? De Jesús, el primo. Pero Juan está escribiendo que Juan el Bautista dijo que él no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con aguas. ¿Qué estaba haciendo Juan el Bautista en esa época cuando sucedía esto? Bautizando a las personas en aguas. El 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Qué fue lo que vio Juan el Bautista? Al Espíritu Santo, que descendía como desciende una paloma, ¿cierto? Y yo no le decía, y yo no le conocía, y eso que tengo gafas, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con aguas, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con... ¿Quién le dijo a Juan el Bautista que se pusiera a bautizar? Y que cuando él viera a descender al Espíritu Santo, esto es fuerte porque hasta este momento el Espíritu Santo no se había manifestado, ¿cierto? Nos hallamos, Jesús ni siquiera era conocido como el Mesías. Esto es mucho antes del Pentecostés. Pero Juan el Bautista da testimonio de que quien lo envió a bautizar le dijo que
que cuando viera el Espíritu de Dios descender, pues ese era el Mesías. ¿Quién lo envió? Dios. Esto es interesante. Juan el Bautista tiene una relación personal con Dios. Él no practicaba una religión. Él tenía una relación con el Padre, quien el Padre le hablaba y él escuchaba. Por eso él estaba bautizando. Su ministerio era predicar la venida del Mesías y estaba bautizando. Hasta algún momento, él tenía la esperanza de que en algún momento de su desarrollo ministerial se encontrara el Mesías. Pero lo hacía. Entonces, esto fue lo que ocurrió. Y el 34 dice, y yo le vi, entonces Juan escribió, y entonces le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces Juan el Bautista tiene un primo que han nacido casi al mismo tiempo, y tiene un primo y crecen y juegan en la calle como quizá nuestros hijos, o lo que cuando jugamos en la época de mi mujer y yo, que estuvimos aquí, quizá, no sé si coincidimos cuando éramos niños, pero era Juan Bautista y Jesús, primos que seguramente comían juntos, hacían asados juntos, iban a jugar a la pelota juntos, se perdían juntos, qué sé yo, eran niños, pero que tenían una relación familiar. Pero hasta este momento Juan dice, yo le vi. Esto es muy profundo, porque podemos crecer, como decía antes, durar tantos años y llegar a un momento que yo no le había visto. Tener 50 años y resulta que ahora sí lo veo. ¿A quién vemos? Al Mesías, al Cordero. Por eso he llamado esta mensaje Cordero revelado. Esto es importante. 2 palabras. Hay un Cordero y hay una revelación. ¿Sí? Este es el contexto en el que surgen estos hechos. Juan Bautista bautiza, ve a su primo acercarse porque su primo viene a bautizarse, pero resulta que cuando lo ve, le es revelado que es el Cordero de Dios. Y esto, vamos a ver una cosa muy importante en Juan para aprender de cómo él se ubicó. ¿Entienden eso? Él ya no bautizó a su primo. Él supo ubicarse en su lugar y reconocer la superioridad de su primo. Ya no era su primo. Él lo era, pero le fue revelado que su primo era el Mesías. Mira el que tiene al lado. ¿Tiene cara de Mesías? Es difícil ver en la persona que tiene al lado o con la que convive las promesas de Dios. Es difícil verlos, por lo menos cumplidas. Yo me imagino que puede ser difícil convivir con alguien, ver sus debilidades, sus fallas, sus groserías en intimidad o sus debilidades, sus fortalezas también, y verlo como este es superior a mí. Esto es difícil, pero Juan Bautista se supo ubicar. Por eso fue una revelación. Necesitó la obra del Espíritu Santo para que él conociera a Jesús como el Cordero. Pues bueno, el primer principio que quiero resaltar es esto. El primero es Jesús. Ahí hay un círculo negro. Bueno, está ahí. El principio ahora es reconocer a Jesús como el Cordero. Aquí ya vi que esto es la O. ¿Lo ven? Cordero, la O está abajo. Jesús Cordero. Esto es el primer principio que quiero sacar, que he sacado para mi vida y que quiero que saquemos de Juan el Bautista. Juan el Bautista reconoce a Jesús, su primo, como Cordero. En el primer capítulo, el versículo 29, es donde dice él, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi pregunta ahora, ¿por qué Cordero? ¿Por qué no Mesías?
¿Por qué no lo llamó diferente? ¿Por qué Cordero? Claro, Juan el Bautista estaba esperando al Mesías. Y la misión del Mesías es morir. Era morir. Por eso lo llamó Cordero. Dijo, mira, aquí está mi primo quien va a morir por su otro primo. Y bueno, y por todos estos, porque en el versículo que estamos leyendo el pasaje, Juan Bautista está hablando con unos fariseos y unos levitas que fueron a preguntarle, ¿tú quién eres? Isaías, Elías, ¿eres el Mesías? ¿Por qué estás bautizando? Y tal. Entonces él dice, no. Viene uno, ¿cierto?, que va a morir. Yo no soy. Viene uno que va a morir. Entonces, él lo espera, pero cuando viene su primo, lo reconoce. Reconoce y dice, aquí viene el Cordero. Ahí viene el Cordero. Entonces, importante, hermanos, reconocer a Jesús como el Cordero, como el Mesías, el único capaz de quitar el pecado del mundo. No solamente de Israel. Él no vino solamente a salvar a Israel o a los judíos. Él vino a salvar al mundo. Mateo está reflejado que Pedro, Simón Pedro, también reconoció a Jesús. Dijo en el capítulo 16, en el versículo 16, dijo, Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, en primera de Pedro escribió él, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Lo voy a volver a leer. Sangre preciosa como de un cordero. Está escribiendo Pedro. Pedro escribió, sangre preciosa como de un cordero. También está reconociendo a Cristo como cordero. Refuerza esa visión. Sin tacha y sin mancha. Esto es justo lo que en el Antiguo Testamento Moisés le dijo al pueblo, apartaos un cordero sin mancha y sin tacha. El primero, el macho, el primerito. Y estas eran las condiciones. Y Pedro está viendo esto en Jesús, o está reconociendo esto en Jesús. ¿Cómo pasamos esto a la vida práctica? Debemos hacer lo que Juan fue mandado a hacer, que fue una misión. Dios le dio a Juan el Bautista una misión y él empezó a hacer la misión. Dios le dijo, bautiza, gracias, bautiza, y él empezó a bautizar. ¿Qué debemos hacer? La misión. Debemos proclamar a Cristo en la edad que tengamos, que Él es el Cordero de Dios. No solamente un profeta, no solamente nuestro Salvador, pero hay que explicar y hay que predicar la palabra, hay que predicar el Evangelio diciéndole a las personas que Jesús es el Cordero de Dios. O sea, que Jesús era el preparado y el apartado para morir. Eso lo tiene que saber la gente. No solamente tiene que saber que fue bueno, que amó a las personas, sino que Él vino a morir. Su misión fue venir a morir. No fue que Satanás le engañó o el mal lo crucificó. Todo estaba dentro de la perfecta voluntad de Dios desde antes de la creación. Segundo principio. Ahora sí. Obediencia divina. ¿Por qué obediencia divina? Estamos hablando de Juan el Bautista. Divina porque hay una misión para Juan el Bautista, nada más. No porque Juan era divino, sino porque él recibió una misión divina. Divina porque elijo esta palabra, porque viene de Dios. Dios fue el que le dijo, Juan, ponte a bautizar, predica, prepara el camino para el Mesías. Y Juan se puso a hacer la tarea. Entonces él obedeció la ordenanza divina, ¿sí? Seguir las instrucciones de Dios con fe y obediencia, como lo hizo Juan.
Si yo preguntara, que alzáramos la mano, aunque no lo vamos a revelar, ¿quién ha recibido una misión de Dios, de parte de Dios? Y luego, ¿quién está cumpliéndola? El Evangelio de Juan, el versículo que leímos antes, dice, el versículo 3, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con aguas me dijo. O sea, él puede decir con tanta firmeza que Dios me dijo que me ponga a hacer esto. Si en la posición que tú estás ahora, Dios te ha puesto ahí, haz la tarea. Pero si Dios no te ha dicho que hagas lo que estás haciendo, apártate. Es un consejo, es peligroso. Que te pongas a hacer algo que Dios no te ha mandado hacer. Ubícate, ubiquémonos. Es importante poder decir con total seguridad y tranquilidad que Dios me ha mandado hacer esta misión. Y hacerla, evidentemente. Entonces, nuestro principio, quiero que veamos, es que obedecer las revelaciones y directrices de Dios. Es importante obedecer a Dios. La obediencia. Ustedes recuerdan un pasaje en el Antiguo Testamento, está en Samuel. Bueno, lo vamos a ver ahora, no lo voy a tocar ahora. Personas que obedecieron a Dios que marcaron la historia. Abraham, Moisés, ¿quién más? Daniel, ¿quién más? ¿Quién más? Esther, Noé. Todas las personas famosas que son un pilar en la fe cristiana son eso porque obedecieron la voz divina, la voz de Dios, una misión de parte de Dios. Las personas que no obedecieron no se conocen. Es mejor que, si se conocen algunos, fue porque teníamos que aprender de ellas o por las consecuencias que vivieron. Pero cada uno de ellos obedecieron. Y todos dicen, oí que Dios me dijo y lo hice. Ananías oyó de parte de Dios, ve allí, ¿se acuerdan de la historia de Ananías? Ananías fue quien sanó los ojos de Pablo. Pablo se encuentra, le es revelado el Cordero a Jesús en una visión, queda ciego y se desorienta y llega a una casa. Ananías está en otra casa, y un sacerdote, y Dios le dice a Ananías, es que esto es fuerte porque encontramos en cada momento de la Biblia unas historias o experiencias donde la gente dice con libertad que Dios me ha dicho que vaya donde Pablo, ore por él, ponga mis manos y sea sano. ¿Y qué hizo Ananías? Lo hizo. Él lo hizo. Él obedeció. ¿Y qué sucedió? Pues le quitó la ceguera a uno de los apóstoles más importantes. Es importante, hermanos, obedecer lo que ustedes creen que Dios les mandó a hacer. Evidentemente aquí estamos hablando de una sola cosa. Cada uno de nosotros no tiene una misión independiente. Estamos hablando de una misión. ¿Cuál es? La misión del reino, ¿no? Esa es la misión. Si Dios te ha llamado a hacer esta misión, ponte a hacer esta misión. Siguiente principio. Servicio humilde. Claro, si vamos a obedecer, hay que hacerlo de una forma, no como a nosotros nos gusta, no en la posición que nos guste, no en las tareas que nos encantaría hacer, no en el tiempo que nos encantaría hacerlo. Hay que hacerlo con humildad. Juan dijo, a quien yo no soy digno. Ahí yo encontré humildad. Ahí encontré que Juan se ubicó, se supo ubicar, porque era su primo. Reconoció a Jesús como el Cordero, como alguien superior a él. La Biblia nos enseña como un principio cristiano de ética que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros, ¿cierto? Pero además le añade otra cosa, que debemos tratarlos con superioridad. Pero no son los Mesías, ojo.
Pero Dios está poniendo un punto en la I diciendo, vale, trátense bien, pero no solamente eso, trátalo como si fuera superior a ti, con sumo respeto. La humildad en el ministerio y servicio a Dios debe reconocer la superioridad de Cristo. Es decir, Jesús es mayor y dueño de esta misión. Por lo tanto, los desobedientes no caben en este proyecto. No se tienen en cuenta. Filipenses 2, como referencia bíblica, dice el versículo 3 y 4, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Juan Bautista era una persona usada por Dios. Y cuando ve a Cristo, ¿sabes qué es lo que entendí? Que Juan Bautista se convirtió al cristianismo en ese momento. Juan Bautista vivió con su primo, esperando al Cristo, al Mesías, pero cuando lo ve para bautizar y se le es revelado que su primo es el Mesías, él cree en su primo. ¿Me hago entender? Él cree en ese Mesías, él cree en Jesús como Cordero de Dios. Por lo tanto, puede decir, yo soy cristiano desde ahora hasta mi muerte. Mateo 3:14 dice, pero Juan se le oponía, de la misma historia. Juan Bautista se le oponía a Jesús diciendo, yo no te voy a bautizar, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? ¿Eso qué es? Humildad. Juan se supo ubicar. ¿Qué es lo que encontramos quizá en nuestra época? ¿O se imaginan más bien a Juan el Bautista? Sí, yo voy a bautizar a mi primo, venga, claro que sí. Y llevarse cierto crédito, porque es fácil bautizar al Mesías y yo quedar como, muy bien, claro. Si ven este panorama, Juan pudo sacar partido en bautizar al Mesías, pero él se supo ubicar. Todo lo que expresó en estas palabras, lo expresaba y se le veía la posición en que él estaba. Creo que, si no estoy mal, Juan Bautista era mayor, ¿verdad? Era mayor que Juan. Es fuerte, es muy fuerte. Es muy fuerte porque... Sí. Juan, en el Evangelio de Juan también dice este pasaje, pues si yo, el Señor y el Maestro, aquí está hablando Jesús que está con sus discípulos, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. Marcos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. Ese es un cordero. Un cordero lo habían apartado para servir la mesa, para hacer banquete a los que se lo iban a comer, o para morir en un holocausto o en un altar. Para servicio. Eso es servicio. Para morir. ¡Pac! Matarlo, su sangre riega. Eso es un servicio a mi favor. ¿O no? Entonces Jesús vino para morir a mi favor. La humildad en este tipo de servicio, además lo vemos en Jesús desde el principio, es el fundamento de la obediencia. Si antes queríamos obedecer, esto no son principios consecutivos, no son uno, luego el otro, no están en orden, ¿vale? Los he hecho en este orden libremente, ¿vale? Si obedecemos tenemos que estar seguros de mantener la semilla de la humildad, de saber cuál es nuestra posición en esta misión tan grande, mayor que nosotros. ¿Cuál es tu posición en esta misión? Por lo tanto, nuestra obediencia debe tener como fundamento, como esta plataforma es mi fundamento ahora mismo para poderme parar delante de ustedes. Mi fundamento en la misión es la humildad. Si yo sirvo sin humildad, sin saber cuál es mi posición,
no va a servir. O sea, no va a servir. El principio es que la humildad va primero, o es nuestro fundamento para poder obedecer a nuestro hermano mayor, a nuestro mayor y grande Señor. Siguiente. ¿Sí pasó? Es la preparación y cumplimiento de las profecías o preparación espiritual. ¿Sí? Esto está terrible. Isaías 43 dice, ¿por qué pongo este principio? En Isaías 40, en relación a este evento de Juan bautizando a Jesús y este encuentro, Isaías muchos siglos antes, escribió, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad calzada en la soledad. ¿A quién? A nuestro Dios. Él estaba profetizando que el Mesías iba a venir. Por eso los judíos esperaban, porque creían y siguen creyendo en esta profecía. El principio es reconocer el cumplimiento de las profecías. O sea, si yo creo que Jesús es el Cordero, estoy diciendo que creo lo que se profetizó desde el principio. Yo no puedo separar la identidad de Jesús con su pasado profético. No lo puedo separar. No puedo creer en Jesús y dudar de la historia, de la veracidad de la historia del pasado. Es que Jesús vino porque lo anunciaron. Si yo no creo su pasado, es muy difícil creer en el Jesús del Mesías, en el Cordero que quita el pecado. Es muy difícil porque van juntos. Jesús fue prometido y vino. Por lo tanto, aquí es importante reconocer ese estado espiritual de Jesús y de Juan y de todos. Reconocer el cumplimiento de las profecías, que en Jesús se cumplió tantas profecías, y entender nuestro papel en el plan redentor. ¿Cuál es nuestro plan redentor, hermanos? ¿Cuál es nuestro plan redentor? ¿Cuál es nuestro papel en el plan redentor? Cada uno debe saberlo. Pero a eso vamos. Dice Mateo 3:3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo, ¿de quién está hablando? Mateo está diciendo las palabras de Juan el Bautista. Mateo dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Este lo está diciendo los fariseos. No. Tenemos que leerlo entero. Aquí ya. Voz que clama en el desierto, preparad el camino. Aquí está hablando de Juan el Bautista. ¿Alguien más está reconociendo que Juan el Bautista está preparando el cumplimiento de tantas profecías? Lucas 24:44 dice, y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito. Está hablando Jesús, evidentemente. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús está diciendo que en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos se habló de que Él, hablando Él mismo de sí mismo, iba a venir. Hermanos, entonces, nuestro principio práctico es preparar el camino. ¿Para quién? Jesús ha prometido que va a volver. Y está en la historia escrita. No podemos separar el cumplimiento de esta profecía en el futuro de lo que se dijo en el pasado. Si creemos que Jesús va a volver, tenemos que afirmar que lo han prometido. No los podemos separar. Y tenemos que preparar el camino para que eso se cumpla. Está escrito también, tiene que haber eventos. Pero, ¿cuál es nuestro papel en este plan? ¿Sí? Preparar el camino para que otros conozcan a Cristo. Si es que el plan de la muerte de Cristo y además y de la resurrección es que otros conozcan. ¿Sí? Ningún otro Dios ha resucitado de la muerte. Ningún otro hijo de un Dios ha resucitado de la muerte. Ningún otro hombre
que dijo de sí mismo ser Dios, resucitó. Solo Jesús. Y va a venir nuevamente. ¿Cuántos lo creen? Debemos hacer la misión. Tito dijo, antes de leer Tito, debemos trabajar para preparar el camino, sí para la venida de Cristo, pero para que las personas crean en nuestro Señor. Aquí ya no vamos a preparar el camino del Mesías como tal, porque estamos cumpliendo la misión de un proyecto que ya inició. Nos vamos a sumar y a predicar el Evangelio para que los demás crean que Él va a volver. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? Tito dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Esta es la misión. La misión es vivirla. No es solamente hablarla, es vivirla. No es solamente decir en nuestras conversaciones con las personas, con los familiares que no creen, que tú sí crees, que yo sí creo, sí creo. Pero mis palabras, evidentemente, todos lo sabemos. Esto se ha dicho mucho, que se deben respaldar nuestras palabras con los hechos. Entonces tenemos que vivirla. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Efesios también dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros maestros y pastores, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. ¿Cómo hacemos la misión? Preparémonos. Hermanos, si Dios te ha llamado a hacer una misión, tú lo sabes, lo puedes decir con tranquilidad y decir, Dios me ha llamado, prepárate para hacerla. Pero si se han pasado los años y no estás haciendo, no pasa nada, hermanos. Sí pasa, pero te animo a que ya es tiempo de que te actives. No pasa nada la edad que tengas. Es importante que estés completamente seguro en decir, estoy cumpliendo lo que Dios me dijo. La obra del ministerio es la misión de Cristo, no es nuestro proyecto. Hacer una iglesia, un recinto, no es la misión. Tampoco es la adoración. La adoración no es nuestra misión. Jesús dijo que vayamos a ser discípulos. Hace muchos años, alguna vez prediqué sobre la familia espiritual. En la familia espiritual no tiene nada que ver con las edades. Porque un niño puede predicarle a un adulto y el adulto convertirse. ¿Sí? Espiritualmente se puede reconocer que esta persona es hija espiritual de un niño físicamente, ¿sí? O de un muchacho de 18 años. Ganar gente adulta. En la familia espiritual hay familia, hay reproducción, hay multiplicación. Hermanos, tenemos que hacer la misión. Si tú has llegado a Cristo hace poco, ponte la tarea, ubícate. Jesús nos ha capacitado, nos da la misión, nos ha puesto el tiro al blanco. Vayan allí, vamos allí. Iglesia, vamos hacia adelante. ¿Sí? ¿Cómo se hace la misión? Predicando, haciendo discípulos. ¿Sí? Enseñándoles lo que Cristo hizo. Enseñándoles que fue profetizado, que fue esperado, que vino, que Él dijo que iba a volver y lo estamos esperando. Hagamos esa misión. La adoración no es nuestra misión. No es. Adorar a Dios no es nuestra misión. Adoramos a Dios. En Samuel dijo, el profeta Samuel, para terminar, dijo que a Dios le agradaba más que la obediencia que el sacrificio de un animal. Dios dijo en su época, sacrifíquenme un animal porque eso va a ser adoración. Como la adoración no alcanzó y ya se hacía de cualquier forma, pues dijo, no, ya no quiero animales, quiero obediencia. Ya está. ¿Eso qué quiere decir, hermanos?
obedecemos, quiere decir adoración a Dios. Ya está. Siempre nos hemos enseñado uno entre nosotros que la música no es la adoración, ¿cierto? Eso está clarísimo. Así que, hermanos, salgamos y hagamos la misión no nuestra, sino de Cristo. Quiero que oremos, que le voy a pedir a mi esposa que venga y me acompañe un momentito con el piano. Vamos a orar, hermanos. Solamente quiero que nos respondamos, ya para terminar, cuál es nuestra posición en este plan de redención a la humanidad. ¿Cuál es tu función? ¿Sí? No estamos hablando de la función aquí en el local o en la iglesia. Estamos hablando en la función, en la misión de Dios. Dios quiere que la gente y el mundo sea salvo. Los años pasan, los días pasan, la gente nace y luego muere. Y la pregunta es, ¿estamos haciendo su misión? Está muy bien que nos prediquen que Dios tiene planes para cada uno, específicos, pero entendamos que hay un plan superior. Todos estos planes individuales suman a un plan superior, que es la misión de Jesús. Amén. Cerremos nuestros ojos y pensemos en todo esto. Pidámosle a Dios y al Espíritu Santo que nos hable a nuestro corazón y nos revele a Cristo, y que de esta forma sepamos si estamos en nuestra posición correcta, en la posición y en la ubicación correcta.